Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos de vuelta a la calurosa Torreón. Estamos con el arquitecto Humberto Torres. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estás, Abraham? Mucho gusto en tenerte otra vez aquí, en la Encantado de laguna. regresar para conocer tu arquitectura, que la verdad en los videos anteriores nos dejaste perplejos la manera en cómo trabajas con, con pues la sabiduría artesanal milenaria y queremos seguir aprendiendo un poco más de las técnicas que utilizas en tu arquitectura. Sí, efectivamente estamos utilizando técnicas milenarias combinadas con procesos modernos como el acero y creo que la combinación pues puede dar resultados. Buenos. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy, maestro. Bueno, esta casa es un pedido muy especial, muy a la medida de personas compatriotas que viven en Estados Unidos y tienen un arraigo en las raíces y piensan regresar aquí. Entonces es un proyecto complejo porque requería pues todas las necesidades y todo lo que tenían ellos de ideas, reflejarlas en el proyecto. Este proyecto tiene dos patios muy diferentes. Uno va a ser con jardín y alberca y otro va a ser más tradicional, con huerta. Probablemente pueda haber hasta pollitos. Una cosa más parecida a las casas semirurales. Entonces se Excel. divide en dos áreas. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? El terreno tiene aproximadamente 12 tiene 13 metros, es un poquito irregular por 14 al fondo y más de 30 metros de largo, cerca de 30 metros de largo. Excelente. Pues vamos a conocerlo. Platícanos un poco de estas formas que estamos viendo aquí. Bueno, siempre combinamos la curva porque para mí es un elemento. El círculo se me hace el área, con menos perímetro cubres la mayor área y aparte da mucha rigidez y siempre trato de meterlo estar presente en todas las obras combinado con los elementos ortogonales. Aquí en este caso improvisamos la fachada, pues recuperamos esta puerta que es moderna, pero la restauramos y pusimos un ventanal, una puerta moderna para aplicar un sistema nuevo que estamos desarrollando, que es un estuco que se adhiere a cualquier material, como el panel rey, que ningún material se adhiere al panel rey si no tiene embebido con malla. Este O, es el único que se adhiere a cualquier material. y Tanto que se adherió al acero y voy a tener que pintarlo. o sea, este estuco está sobre la Sobre lámina. el base coat, que So- es una fibra de vidrio, es de la tabla roca de yeso, pero con fibra de vidrio, que no te absorbe nada, que no te tiene ninguna adherencia. ok. Y lo hicimos como un experimento y funcionó. ¿Y cómo más lo puedes aplicar? ¿Cómo te lo estás imaginando? Bueno, este material lo puedes aplicar en tablas rocas, en yesos, en block, en ladrillo, en donde quieras. Prácticamente no hay material que haya probado donde no se haya adherido. De hecho, mira, aquí se ve un ejemplo. Estamos haciendo pruebas. Este es el panel rey, que es fibra. Ok. Y este es el base coat que diseñamos. Decimos base coat como estuco porque el base coat se supone que es el que tiene material. Entonces, hicimos las pruebas en ese. Buenos Entonces días. es con fibra de vidrio. Sí, Muy bien. Y estás construyendo también con adobe. una parte, una parte de hecho nos dieron la libertad pero no teníamos un buen proveedor de adobe, pero sí van a ver una parte que sí es de adobe. De hecho, después te invitamos a que veas una casa 100% de adobe, que ya conseguimos Excelente. proveedor. Excelente. Es que el adobe, pues ya no es tan fácil de conseguir como Sí. dices, ¿verdad? De buena calidad. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la Pues casa? son cerca de 400 metros. Está grande. Sí, Fíjense los diferentes arcos en las niveles. escaleras. ¿Cómo lo construiste? Pues el ladrillo sobre la pared nos venimos hacia adelante y sin cimbra se vino proyectando. Y ya que formamos el arco, ya empezamos a hacer que es también de ladrillo. Acá tampoco hay concreto armado, Puro ladrillo. puro ladrillo Es un arco todo. romano, Juanes. Sí. Excelente. Y este arbolito le da Ahí toda la estaba, sombra. ahí se quedó así.
Qué chueco, belleza. pero bonito. Y aquí este es un corredor que divide los dos grandes patios, ¿verdad? Aquí Claro, también puedes tener una serie de mesas, tener una reunión familiar. Y aquí, como te fijas, empieza a correr el viento de un lado a otro. riquísimo. Y aquí tenemos un cañón profundo, así y alto. Esta la hizo el maestro que acabamos de conocer, ¿verdad? Sí, Sin cimbra, sí, esto se construye sin sí, sin cimbra, ¿verdad? cimbra. Esa es la idea. También sí tenemos algunas cosas, sí nos soportamos para arrancar con una cimbra y ya seguimos sin cimbra. Y se ayuda a economizar este tipo de construcción. Pues ahorita como está la inflación y los materiales, esto antes era más caro, ahora creo que es igual y en algunos casos sí es hasta más barato que en claros muy grandes, la bóveda es un elemento más barato, fácil que una losa de aligerada. Ok, Ahí sí te puedo asegurar que es más barato. es más barato la bóveda, claro. Y este ladrillo es de primera para trabajar con él en aparente. Pues mira, para ser sinceros, es el ladrillo que había en la región. Hemos tenido mejores. Pero el ladrillo, lo bonito es que si está en uno más chueco, si cambia el tono, es parte del encanto, ¿verdad? Claro. Es un ladrillo como cualquiera, claro, sí se busca que no estén muy retorcidos. Sí se busca cierta, pero no es un gran ladrillo. Hay veces que sí buscamos ladrillos más selectos. En este caso fue un ladrillo Y por ejemplo, en como, esta estructura hay acero, estas columnas tienen acero. bueno, estas sí tienen que tener acero para recibir los empujes diagonales que dan las bóvedas, porque sí hay. Por eso combinamos las tensiones haciendo estructuras de concreto que están hogadas aquí, y lo demás sí, lo que trabaja con presión sí va libre de acero. Qué bonito se enmarca el árbol, ¿verdad? Con el arco. Sí, es un remate y ahí estaba, como la palmera que tienes atrás que estaba ahí, y ahí la rodeamos para hacer una rampa y Vean esto. integrarla. Que Buena necesita palmera. mantenimiento la palmera, pero ahí estaba y ahí estaba abandonada por años. Platícanos un poco el diseño, cómo arrancas, cómo trazas. Bueno, este proyecto fue un poquito difícil porque los clientes estaban muy definidos en lo que querían, entonces llegar a cubrirle todos los puntos, porque ellos prácticamente dijeron, aquí quiero cada punto, Así. y dialogamos nomás para que fuera fresco y imprimirle un estilo, ¿verdad? Más pues uno más armonioso, y caímos en esto, o sea, Vean qué bonitas las arcadas del fondo. Es sí, interesante porque mezclas estilos, ¿verdad? Se vuelve algo ecléctico de repente sí, el acero y el ladrillo. sí, porque inclusive, ¿sabes qué? Me voy a lo más fácil. Cuando me es muy fácil usar acero, uso el acero. Cuando me es fácil usar arcos, uso arcos. O sea, no tengo complejos. Lo único que tengo es cómo hacer las cosas de la manera más fácil para lograr hacer una arquitectura que parezca sofisticada, pero con un mínimo de recursos. Todo tiene una cuestión muy técnica, muy puntual, que hace que, que mezcles unas cosas con otras, ¿verdad? Entiendo, al final esos son los recursos. ¿Y aproximadamente cuál es el costo por metro cuadrado de construcción de este tipo de Bueno, obra? el costo, yo la verdad, esta casa el costo fue aproximadamente sobre arriba de 10,000 pesos, pero realmente actualizándose ahorita, vamos a decir que esto es sobre unos 13,000 pesos el metro cuadrado, pero con muros dobles, con algo que ninguna construcción comercial te va a dar. Ni siquiera Claro. la residencial de alta gama te va a dar las cualidades térmicas de este tipo de construcción. ¿Cómo es la orientación solar? ¿Cómo responde al sol? Bueno, este está complicado porque tenemos el sur en diagonal, entonces realmente fue complicado porque el sur como tal no lo tenemos en ningún lado, lo tenemos en diagonal y digamos que así nos acoplamos a la orientación que había, ¿verdad? Entiendo. ¿Y la topografía? El Es terreno va interesante porque el descendiendo. terreno va descendiendo, porque si Ajá. ahorita que estemos más arriba, está lo que era el lecho seco del río Nazas. Ok. Entonces venimos de un nivel y al fondo del terreno tenemos más de 1 metro de diferencia. Y esto sigue en bajada. El día que el río lo dejen otra vez llevar su cauce, tú podrías tener acceso al río de una terraza que ahorita vemos. Ah, pues vamos a conocerla. Entonces, si gustas, pues pasamos. Tenemos varias entradas. Esto es un poquito como mis obras, que entras por un lado y tienes alternativas de salir por otro. Fíjense qué bonita la carpintería, ¿verdad? De madera. Sí.
Y entramos y las dobles alturas. Sí, Qué belleza la bóveda, jóvenes. Este es un trabajo artístico. ¿Cómo llega y se une, verdad? Este trabajo, ¿cómo lo arrancan? De los costados, ¿verdad? sí, de las esquinas, se arrancan 4 esquinas y se va avanzando hasta terminar en el centro. Excelente. Y esta doble altura que genera siempre refresca muchísimo el espacio. Sí, y si te fijas, aquí repetimos el concepto de las diagonales de la puerta Ah, y claro. generamos un vitral económico con colores que no son tan costosos, porque metes azules y rojos, Ah, ¿en te serio? triplica el costo de los vitrales. No te creo, el color, El color define el costo. el costo. Si tú metes rojos, azules, ya empezamos a hablar de 3 o 4 veces más el costo. Entonces metí los colores más económicos y aparte, pues, de alguna manera implican el sol de la región, amarillo, calidez. Qué bonito, qué Y bonito. Y aquí está la mezcla de sistemas, fíjense. Las vigas de acero y las bóvedas de ladrillo. sí. Que estas bóvedas es de ladrillo acostado, que tiene un poquito más de dificultad para hacerlas más ligeras. Ahorita vamos a ver las de acá, que son ladrillos parados normalmente. Ya Esto es te, acostado el ya te ladrillo. entendí, esto parece más catalana, ¿verdad? Sí, exactamente, como las bóvedas catalanas que se hacen con yeso, pero estas sin utilizar yeso. Se hacen con yeso las catalanas. Sí, Se pegan con yeso se los pegan con ladrillos. yeso y se hacen refuerzos y luego ya se refuerzan con morteros, Ok, esto porque no es muy sabía. difícil pegar el... Fíjense la cocina, cubiertas Este es de granito, que de en vez de la granito. región es artesanal, porque este granito es hechizo, es con mármol travertino y pulido. Y si quiso hacer algo muy simple, podríamos haber comprado también una piedra de mármol o de granito. Ujú. No, esto se hizo artesanalmente para provocar un lavabo que tuviera más profundidad y algo muy simple, ¿verdad? O sea, Rústico, pero elegante. sí. Aquí ya el espacio de la cocina, de las cubiertas. ¿Y va a llevar isla o solamente es esta Aquí va a barra? llevar una isla pero movible de madera. O Ok, sea, algo que lo puedan mover ellos y manejar. qué bonito corre el viento. ¿Y de este Sí, lado? aquí Cuarto de tenemos la lavado. ventilación. Esa es el área de, todavía no está terminada, pero es el área de lavado y de la alacena. Aquí va el boiler, aquí va la lavadora, secadora. Acá va, falta la alacena, aquí viene el vertedero. Pero pues la casa todavía no se entrega. De hecho, ahorita está en stand-by, pero, pero ya se puede apreciar en un 90%. Ya casi está todo. Fíjense, el lavadero ya no tiene tina, ¿verdad? Más No, compacto. sí, más compacto. Y todo el piso es de barro. Todo el piso es de barro por la cuestión térmica. Tenemos un pequeño detalle de granito que lo van a ver abajo Ok. para darle un poco de luz al semisótano que está muy peculiar. Semisótano, adaptándote a la topografía. Sí, Fíjense la escalera. De repente parece Gaudí, ¿verdad? En los diseños. Estas formas muy orgánicas y obedeciendo a una lógica del recurso. mecánica. Exacto. Aquí sí ves se ve muy bonito este muro curviado, ¿verdad? ¿Cómo entra? Ese era es el baño de visitas, que iba a ser medio baño y decidimos ponerle regaderas para cuando hubiera visita. Y, El veneciano. y el Muy bien. veneciano, sí, que está. Ah, fíjense este detalle. Llega la curva, ¿verdad? Pero no Sí, completamente forrada de azulejo, una parte. Este es el mismo material que nos hablabas. sí, que estamos usando Muy bien. en todas las obras. Estas cubiertas tú las haces a la medida. Sí, si te fijas, está todo muy compactito. Ujú. Todos mis baños que vas a ver en esta casa son nomás compactos, pues, no son grandes. ¿Y la carpintería? ¿De qué Pues manera una es? carpintería muy sencilla de pino y está algo de triplay, o sea, porque realmente esta casa se hizo con poco presupuesto, pero pues sí se ve muy señorial, ¿verdad? El defecto de la arquitectura, pero todas las cosas son muy simples. Pero se aprovechó muy bien. Acá si te fijas, este es un tabla roca para el día de mañana desmontar y te queda un espacio libre. Mientras se decidió hacer una recámara, pero que se comunicara por arriba visualmente. Que continúa la losa, ¿verdad? La Sí, bóveda. que la losa, en lugar de ponerla ahí, quisimos echarla hasta atrás y el día de mañana, pues la quitas y puedes poner una mesa de billar, un gran estudio, X. Los clientes, cuéntanos cómo fue el trato con ellos, cómo fue el proceso, vinieron. Bueno, yo creo que fue ya por las redes sociales,
entre otras personas como tú y también en Estados Unidos nos han hecho algunas entrevistas, pues me contactaron por las redes y dijeron, quiero que usted me haga la casa. Y se dejaron venir y platicamos. Hemos platicado 2 o 3 veces y toda la comunicación es por WhatsApp y ahí la confianza y así nos fuimos. Y cuéntanos cómo trabajan ustedes. O sea, ¿les entregaron un costo fijo, alzado, o se les dijo, vamos por administración? No, sí nos arriesgamos a hacer el presupuesto, que un mínimo creció porque nos emocionamos y hicimos otras cosas que no estaban previstas que valieron la pena, pero no Me aumentaron imagino. más de un 5% el presupuesto. ¿En serio? Excelente. De hecho, ahorita, pues está en stand-by la casa, pero después te invitamos A verla a terminada. terminada. Pues ya se ve, como tú dices, en un Sí, ya está 90%. ya vinieron aquí, Ya y se ya quedaron a estuvieron una dormir. temporada de vacaciones. Sí, sí, te creo. Aquí ya unos colchones y listo. Sí, Fíjate de qué hecho, abajo hay interesante la rampa. colchones. ¿Y esto por qué fue la rampa? Pues fue porque subimos la bóveda que no estaba, que vas a ver abajo, que está preciosa. Nos subió de nivel y lo resolvimos con una rampa, porque no quisimos perder la altura, se veía muy bonita. O sea, fue una improvisación. Pero que se siente bien. Se siente bien, sí, también es padre así sentir que hay un camino en el que vas descendiendo ligeramente. Hubiera pensado Que que, fue intencional. ajá, algún cliente con movilidad reducida. De hecho, sí, todo está así, porque si tú te fijas, tenemos acceso a esta recámara por la parte de afuera y hay un sistema de rampas que llegas hasta el jardín de abajo. Y todo está para que lo recorras en silla de ruedas, si quieres. Excelente, fíjense, los baños otra vez. Cómo aprovecha la cubierta, ¿verdad? De lavamanos para que sea el nicho jabonero, ¿no? La cubierta para los champús. Ahí los clientes trajeron ese cuadrado, lo vamos a poner redondo, ¿verdad? Como que va más. Bueno, se aclara porque, pero como ya vinieron de vacaciones, se compraron y ya usaron el baño. Oye, platícanos un poco del uso de este piso de barro, que es muy bonito, pero luego el problema son los selladores que Sí, se escarapelan. exacto, es que puede pasar 2 cosas. Selladores que se descarapelen o que sean altamente para inhalarlos, que durante meses esté el olor. Ok, Tienes que usar selladores. Hay 2 tipos de selladores, unos que tienen ciertas resinas que le dan más brillo y otros pura base de agua que funcionan, pero no te van a dar, ambos no te van a dar un gran brillo, ok. pero no tiene un olor, no te generan gases. No, no, Sí no. los hay, o sea, es cuestión de buscar si hay productos. Y también hay productos muy, muy fuertes. Yo he aplicado los muy fuertes y te quedan muy bien, Sí, pero se me hace que a la larga estás inhalando durante meses vapores, olores. claro. Yo había escuchado que antes se le usaba diésel, Sí, que se trapea y trapeaban se con trapea y diésel. se cierra y se cierra. Es un proceso, pero tiene que durar casi meses o años para que ya tú solito se pula tu piso. Claro, Y ahorita la gente quiere inmediatez, ¿verdad? es un tema, pero qué bueno que se ve así, ¿eh? Se ve natural, pero sí tiene un ligero brillo. Sí. Y esto que comentabas de la conexión con el exterior a través de las rampas, fíjense. Pues qué bueno que hayan llegado contigo los clientes, porque he escuchado últimamente algunas historias de terror, ¿verdad? De que los paisanos contratan arquitectos no muy profesionales. Sí, Uno creería, jóvenes, que lo más común es arquitectos profesionales, serios, pero no. es complicado, o sea, tiene que haber una fe entre el cliente y el arquitecto, un buen binomio, porque sobre todo cuando están a kilómetros de distancia, Sí. pero creo que sí hubo ese binomio. Y siempre Y ese entendieron el entendimiento. proyecto, porque también a veces Sí, pasa eso, es que no se complicado, entiende. porque tuvo que renderizar y hasta que no rendericé, como que lo captaron. Claro. Y renderizar este tipo de proyectos es muy complicado. Ahí me ayudó mi hijo que maneja los programas mejor. Excelente, sí, ¿no? Porque Estas sí es bóvedas de complicado modelarlas manifestar las ideas Ujú. en planos bidimensionales, pues. Sí, 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 se requiere mucho trabajo de visualización para que el cliente realmente entienda, ¿verdad? Y que no construya algo que después se sorprenda Sí, de se mala sorprenda, forma. sí. Desde arriba a abajo, y que si tú la vas tomando, en el dibujito que le añadimos, la continuamos como si fuera hasta el infinito. Ah, sí, es Y, el espiral. y lo Logarítmico. mismo pasa si subes, pues se ve el efecto desde más arriba.
Entonces, si quieres irlo tomando desde arriba, es muy interesante la toma, Y vamos bajando. porque se va viendo el desarrollo Excelente. de la espiral y es algo como que... Lo visualizaste siempre. Sí, pues de hecho lo fuimos así complementando en el momento, para... Oye, Aquí tenemos, qué tan complicados son trazar estas escaleras circulares? pues, es muy complicado porque de hecho no pude... Son irregulares porque la forma es un poquito arbitraria porque es artesanal. Lo complicado es el barandal que tuvimos que forjarlo aquí en la obra. Ya. Entonces, en unas forjas industriales te quedan perfectas. Aquí pues tienes que resanar y moverlo y hacerlo todo en la obra porque Sí, no. Es una artesanía y fue un poquito acoplándose a las alturas que estaban. Fue un poquito un proceso. Sí, fue difícil. Empírico. Empírico, sí. Porque pues no. Está hecho en obra, pues. Sí, y si te fijas como esta parte está más oscura en el semisótano, quisimos contrastar con este piso que se usaba antes en la región, que es granito, que es mármol con marmolina. Terrazo. Sí, que le llaman terrazas en unas partes y quedó muy bien porque no partió ni nada. Oye, quedó Y, buenísimo. y ¿Cómo nomás lo falta limpiar haces? las boquillas, pero como que le da, se hace con, hay gente especializada aquí en la laguna que hace esos tipos de pisos y los hace con mármol y con trocitos de mármol y marmolina, con diferentes niveles de granos. Y luego es un pulido tras otro. Y creo que queda muy agradable. Podrías hacer toda tu casa de este piso, ¿verdad? ¿Mande? Podrías hacer toda tu casa de Sí, terrazo. sí. De hecho, no lo hicimos todo por la cuestión térmica. Por eso no quisimos. Esta parte es semioscura porque es la parte de televisión y aquí van a tener el gimnasio. Aquí donde estás también es la área de televisión. Parece que estamos dentro de un convento dominico. Sí, esto que me decías que ya lo busqué en internet, en Antiguo Guatemala, ¿verdad? Exactamente. ¿Lo viste? Sí, Qué porque me lo belleza de espacio, ¿no? comentaste algo, dije, pues es igualito. Nomás que este se hizo sin cimbra, fue lo complicado. Las luces, te fijas, es indirecta, hicimos unos conitos para iluminarla, porque esta es el área de estar, el área tranquila. Ah, estos son súper espacio. Entonces sí es algo un poquito, o muy original, no diría un poquito. Sí. Y, Sí, no, esto ya no se ve, jóvenes. inclusive esta bóveda, fíjate cómo es arbitraria, o sea, no es una bóveda que puedas ponerle un nombre porque se adaptó a la irregularidad del espacio. Y eso fue un proceso muy laborioso en las que con el artesano tuvimos que hacerlo de una manera despacio para que no hubiera problemas. Y no se vino alguno así como que, Hubo un momento en que teníamos que parar porque sentíamos que se podía venir y empezamos a poner esta cuña, pararon al otro día y por eso estas cuñas no es un adorno, sino lo hicimos porque aquí ya si te fijas, la curva se invierte, hay un proceso medio raro y ahí hay un peligro de que genera extensiones, paramos y sí, técnicamente es muy difícil hacerlo cuando con concreto lo haces y lo haces muy bien, claro. pero con ladrillo es más complicado. ¿Conoces a Eladio Dieste? Sí, De Uruguay. sí, bueno, sí conozco su obra. Él también hacía unas cosas con puro ladrillo Sí, súper interesantes. y falta abrir la ventana para que se sienta la circulación, porque aquí se siente muy bien, aquí se quedaron los clientes cuando vinieron aquí de vacaciones. Excelente, sí, también sería mi Esta cuarto. área. Oye, aparte es bastante amplio, ¿no? ¿Cuántos Sí. metros cuadrados tendrá toda esta Sí, pues bueno, bóveda? de lado a lado tenemos más, 60. como 10 metros de lado a lado y de 5 a 6 metros, algo así. Acá son como 5 metros libres, por unos 10, cuando menos, de profundidad. Está muy bien. Y la iluminación que vaya de abajo hacia arriba está muy bien también. Le ayuda a la sensación de la Sí. atmósfera. Y son bajos los vanos, ¿verdad? Este vano tiene menos de 1,90. Sí, sí, eso pasa porque como lo estamos haciendo con los artesanos, siempre puede pasar que
pues por preservar el arco, podíamos puesto una cosa de concreto, pero preferimos bajar el claro y dejarlo más original. ¿Dónde se genera la rampa que veíamos allá arriba? Ah, bueno, la rampa está aquí, en este hueco, que conecta a la habitación, que aquí también está interesante porque también está muy forzado, ¿verdad? El arco se va ajustando a la forma que fue muy arbitrario. Sí, pero bien, porque tienes buena Bien, altura ahí. sí, sí. Cabes bien. Y arriba está la rampa que tú ves, Ok. que es para librar esta altura, que esto se Que nos ya le salió, saqué. porque en la realidad ya dijimos, necesitamos más. Claro. Muy bien. Entonces nos modificó el proyecto. El proyecto, los niveles. Esta rampa sí es de concreto, ¿verdad? No, todo es ladrillo y Ah, tiene ¿en unos serio? refuerzos de acero. Todo es ladrillo. Sí, entonces por eso es así tan, como se... Y donde hay esquinas es porque hay refuerzos de aceros. Unos quedaron recubiertos y otros, mira, como este quedaron aparentes. De acuerdo. Entonces, Obra de arte. sí, entonces ahí era imposible mantener una espiral perfecta, tener eso es algo artesanal. Sí, no, pues lo estás haciendo de ladrillo. Rolamos aquí en la obra el tubo a la fuerza, por eso. ¿Y cómo fijas el tubo al ladrillo de la escalera? Precisamente a los refuerzos de acero, Ujú. que están escondidos, ahí se fija. Ah, ya, ya, ya. Acá sí se ve uno aparente Claro. y aquí seguimos subiendo, ya este es el área de las habitaciones bueno, aquí ya habíamos visto la habitación principal y arriba tenemos las otras habitaciones. Ah, la principal es aquí. Ya. Sí, y aquí seguimos subiendo ya. Aquí, este pasillo lo llevamos hasta donde estás tú para poder poner y comunicarnos, aprovechar el baño y una terraza. Ah, es una terraza hacia el acceso. Sí, Saludamos a y los aquí va a estar arquitectos del Colegio de Arquitectos la alberca de la precisamente comarca. donde está la terraza. Y acá te voy a enseñar otra terraza. Ah, va a haber alberca allá adelante. Sí, pero esa alberca que la vamos a usar como alberca y pila para regar y todo. Ok, Como la de mi casa, yo la uso para regar mis árboles. excelente. La uso como pila. Eh, este, Aquí tenemos un muro falso que el día de mañana puedes retirar. Ahorita va a ser una habitación. Se apreciara la bóveda. Te queda una buena habitación acá, Sí. con su ventilación también. Fíjate, esa lámpara la pusiste como ventana. Sí, y esa la verdad fue decisión del cliente, la escogió y se la Ok, pusimos. Se me hizo buena pues, aportación el que hizo él. muy bien. Las puertas corredizas, fíjense el sistema. Sí, esas faltan terminarse, pero ahí están. Y tiene su baño. O este es vestidor. Este es un vestidor que va a comunicar a dos recámaras, que también puede ser recámara de visitas, porque está muy amplio. Acá arriba puedes ventilar y aquí puedes poner un closet grande y aquí puedes poner un estudio caos. Y aquí, donde está este pequeño vitral, puede ser un pequeño tocador para las muchachas, Ok, donde pueden poner, no sé, un espejo y cosas. Y aquí este baño se hizo bajito para poner un tapanco. Es un poco como lo que dices tú, un poco juguetona la arquitectura, porque la persona que va a vivir aquí decidió que allá arriba va a haber la recámara y acá va a poner como estudio su ah, sí, cuarto. va a dormir Y arriba. sí, de hecho de ahí ves el TCM de esa ventanita. Muy Entonces, bien. por eso decidimos improvisar y bajar la altura de este baño, que está interesante porque pues está lo mínimo. Todos los baños, si te fijas, Sí, no están sobrados, no pero están bien sobrados. distribuidos. No, sí, están bien Bien aprovechados. aprovechados. Fíjense Si la, te la fijas, pues mampara ya, de Vitroblock. Ya ya está en uso. sí. Y si te Ah, fijas, pues ahora que vinieron de vacaciones ya habitaron la casa, ya por eso hay champús. interesante, ¿eh? A la altura que le ganaste acá. Sí, La bóveda. Aquí tenemos como 1,95 de altura.
Y toda la casa tiene aire acondicionado central, No, tiene dos aparatos de aire lavado medianos, pequeños. de aire lavado. Sí, porque el aire acondicionado en la laguna funciona porque la mayoría de las casas no están bien diseñadas. Pero si tú en la laguna diseñas bien, con aire lavado tienes. Pero eso cada vez no va pasando. Cuéntanos cómo funciona el aire lavado, por favor. Bueno, el aire lavado, al estar en un clima muy seco, a diferencia de Monterrey, tenemos un exceso, el clima es muy seco. El aire lavado te humidifica el medio ambiente y te da una sensación térmica muy agradable para darte una humedad correcta. Y como estos materiales respiran, si hubiera humedad de más, los absorbe el mismo material material. y siempre vas a tener una humedad correcta, porque el aire lavado nomás funciona en zonas desérticas secas, no en desérticas o como Monterrey o en zonas húmedas, pues. Claro. Y funciona perfectamente, pero no te baja la temperatura del aire lavado más que 1 grado, es la sensación térmica. Tienes que tener diseños muy buenos, si no, no va a funcionar. La ventilación Y- cruzada para empezar. Sí, ventilaciones cruzadas, para empezar, tener masa térmica, no nomás, como digamos, aislar, sino a veces hay que tener masa térmica que te absorba cierto grado de calor y en las noches de invierno te lo meta hacia adentro. retenga. Entonces, todo eso hace que la arquitectura del desierto tienda a ser masiva, debería ser masiva. Muros anchos. Muros anchos y todo eso. Claro. Mira, aquí tenemos una vista de lo que pudiera ser el río. Si ves al fondo, allá hay un hueco, hay unos caminos hasta de materialistas. Ese debería ser el río. Si corriera, ahí debería de correr el agua. Si un día lo abrieran la presa, aquí pasaría el río. Y te fijas, todo va bajando, todo el pueblo va bajando Hacia el río. hacia el río. Entonces, esta también se pensó que un día tal vez se regenere el río, ¿verdad? Ojalá. Ojalá. Fíjense cómo están construidas algunas casas con ladrillos de adobe. Eso las vuelve más anchos los muros, ¿verdad? Sí, que es lo que decimos, necesitamos masa térmica. De hecho, en otra ocasión, te invitamos a que veas un proyecto que está completamente de adobe y es mucho más fresca que esta casa No, todavía. ¿en serio? ¿De qué ancho es el ladrillo, el adobón? Bueno, estos son adobones, estos muros ya vienen siendo de 26 a 27 centímetros y el adobe es de 30, De 30. pero aparte pues tiene térmicamente, aísla un poquito mejor. Buenísimo. Este, Y aparte se ve bien, ¿verdad? Cómo combina el adobe, el color sí, tierra si te con fijas, donde la quiera madera del hay pino. manera de cruzar ventilaciones. Aquí en la parte alta el aire caliente se puede ir. Claro, aquí tendrías que apoyarte de una pequeña escalerita. Por eso dicen que la arquitectura pasiva requiere de gente activa, ¿verdad? Que Ah, buena abras y cierres frase. ventanas. Así Claro. debe de ser, ¿verdad? Que estés al pendiente cuándo debes de cerrar, cuándo debes de abrir, según él. De acuerdo, ¿eh? Los mosquiteros, sí. Sí, pues aquí hay mucho mosquito, aquí se usa mucho los mosquiteros. Ventilación por 3 lados tiene. 1, 2, bueno, 4, ¿verdad? Sí. Ya tienes otra. Sí, ya la abrimos y empieza a haber cruces interesantes. ¿Y esta sería una recámara o alcoba? Esta es una pequeña recámara que realmente la parte donde va a dormir es una jovencita que va a dormir arriba y aquí va a tener, es músico, y aquí mejor va a tener sus instrumentos. Excelente. O Excelente. sea, es algo muy así, muy adecuada a los gustos y que son personas muy sencillas en cuanto a forma de vivir, que gusta disfrutar, sin tantas cosas Sin tantas espacios tan grandes, complicaciones. Pero lo interesante es este gran espacio que le diste a la casa. Sí, este es o sea, digamos que este es el alma en cuanto que mucha generosidad en el espacio de abajo, de las bóvedas y el de arriba. Y las habitaciones son sencillas. Son Aquí sencillas le para dimos lo que preferencia a los espacios sociales porque Ujú. es una familia que le gusta tener y convivir mucho como son de fuera, cuando vengan a convivir con sus familiares de aquí. Claro, ¿verdad? Van a andar ahí en las reuniones familiares todos los días. Sí. Excelente, maestro. Pues muchísimas gracias por compartirla, ¿eh? De verdad que es Gracias un a ti lujo por- cada que conocemos una de sus obras. Hay mucho aprendizaje aquí, jóvenes. Y luego también lo importante que es, se puede construir muy bien con poco recurso, pues. Sí, sí, pues es que se requiere más bien conocimiento y pasión.
más que recursos. Exactamente. Y pues Conocimiento de los albañiles y del arquitecto. sí, ¿verdad? porque sí es un poquito complicado hacer cosas como arcos si no tienes claro Cómo cómo trabajan, ¿verdad? Y cómo se construyen. Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Bueno, pues Humberto Torres Orduña por Facebook. Excelente, pues muchísimas gracias como siempre por permitirnos conocer su arquitectura y esperamos visitar las nuevas obras que nos comentabas próximamente. Claro que sí, esperemos que sea pronto. Un saludo a tu público. Saludos a todos jóvenes, el maestro Humberto Torres en la casa, desde la comarca lagunera. Cota Paredes, adelante.